Gloria a Dios. Vamos a compartir en esta mañana. Yo había enviado un mensaje hablando del tema que vamos a compartir hoy. A algunos les llegó al WhatsApp diciendo, el título de la enseñanza de hoy es Jesús o el Cristo, ¿a quién seguir? ¿A cuánto les llegó? ¿Cierto? Ahí sí llegó, lo que pasa es que no lo ha podido leer. Gloria a Dios. Jesús o el Cristo, ¿a quién seguir? Y no se trata en esta mañana de buscar una confusión teológica. Se trata simplemente, y decíamos cuando empezábamos la oración al iniciar el servicio, de que hay un lenguaje introducido dentro de la iglesia de Cristo que es una jerga. ¿Saben lo que es una jerga? Un dialecto inventado por un sitio que se identifica, solamente las personas que están en ese sitio lo conocen. Hay una jerga, un dialecto que se ha introducido en la iglesia de Cristo, que es producto de la metafísica y de la masonería. ¿Ok? Y ha entrado al pueblo de Dios y ha movido las estructuras espirituales, por decirlo de alguna manera, de muchos creyentes. No estoy hablando de hijos de Dios, porque ahora vamos a hacer ciertas claridades, porque la palabra creyente es una palabra demasiado ambigua. El que se define como creyente no se está definiendo como nada. David, ¿qué dijo Santiago? Los demonios creen y tiemblan. El diablo cree en Jesús. Hay que aclarar. El diablo cree que Jesús es el Hijo de Dios. Los demonios lo creen. Por eso es que cuando usted se le aparece un demonio, usted en el nombre de Jesús de Nazaret fuera, y él se va. No es en el nombre de Jesús Díaz, ni de Jesús Martínez, ni de Jesús Miranda, ni de Jesús García, sino en el nombre de Jesús de Nazaret, que murió en la cruz y cambió su naturaleza de Jesús hombre al Cristo. Los demonios creen. Nosotros no podemos pasarnos una vida definiéndonos como yo soy creyente. Para mí la palabra, cuando yo entendí esto, es que yo no puedo decirme yo soy creyente, porque es una palabra tan ambigua que define al que cree en un palo, que define al que cree en una silla, que define al que cree en Mahoma, que define al que cree en Buda, que cree en algo, al que cree en algo. Nosotros creemos en alguien, ¿ya? Pero aparte de todo esto, el creer en ese alguien a nosotros nos dio una naturaleza nueva. San Juan 1:12 dice que a los que creen en el nombre de Jesús se les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso decíamos que hay una jerga introducida dentro de la iglesia de Cristo que ha movido la estructura de muchos creyentes, porque el que es hijo, la voz del Padre escucha. Su hijo escucha la voz suya. Que la obedezca o no la obedezca, escucha la voz suya. Su hijo. El vecino no le va a prestar atención. ¿Ya? Y se habla mucho de una nueva dimensión espiritual. Y se habla mucho de un escalón más espiritual. Un lenguaje metafísico. Se habla mucho de esta unción apostólica profética de los últimos tiempos. Nada de eso está escrito en la Biblia. Este es el lenguaje propio de la masonería, del Opus Dei, de la metafísica, que se ha introducido tan elegantemente a la iglesia de Cristo, que hoy todo el mundo lo recita sin darse cuenta que se está haciendo partícipes de las tinieblas. Y la Biblia dice que no seamos partícipes de las obras de las tinieblas. Antes tenemos que declarar infructuosas en el nombre de Jesús las obras de las tinieblas. Y cuando miraba todo esto, preparando el mensaje, decía, oye, es tremendo cómo caemos de fácil, de redondo, en el lazo de Satanás. Satanás pone el lazo, porque él es el padre de la mentira. ¿Ya? Y es tremendo cómo el afán de oír
La Biblia dice que vendrá tiempo donde había comezón de oír. Y cuando hay comezón de oír, la gente va a escuchar cualquier cosa, cualquier barbaridad. No escuchamos en una emisora diciendo que los billetes de 2.000 se iban a convertir en billetes de 50.000. Yo no sé a quién se le convertiría, por lo menos yo no puse un billete de 2.000. Pero yo me imagino que más de uno estarían poniendo los billetes de 2.000 a ver si en verdad se le iban a convertir en billetes de 50.000. Eso es magia, eso es brujería. Pero había un pueblo y había un auditorio allí en la 43 lleno de gente diciendo aleluya, gloria a Dios. ¿Cuál Dios? Si nuestro Cristo, cuando Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, dile a las piedras que se conviertan en pan, le digo, escrito está, no tentarás. Entonces, tenemos que definirnos qué somos. Porque no podemos estar sentados durante 7, 8, 10, 20 años en una silla sin saber qué soy, quién soy y para dónde voy. Aquí no hay términos medios en el Señor. En el Señor eres o no eres. En Apocalipsis 3 dice, ¿eres frío o eres caliente? Porque tibio te vomitaré de mi boca. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Aquí no hay, soy entenado, padrino, ahijado. No. Eres hijo o no eres hijo. Y quizás es una palabra muy fuerte, pero es lo que la Biblia dice que debemos decir. El que no es hijo de Dios es hijo de Satanás. Sencillo. ¿Por qué? Porque el que es hijo de Dios, la voz de Dios, escucha la voz del Espíritu, escucha la voz de Dios, obedece. El que es hijo del diablo escucha la voz de Dios, pero obedece cualquier otra voz. Porque es que la voz de Dios está para que la escuche todo el mundo. Precisamente los que no vinieron la semana pasada, que estuvimos hablando acerca de los actos unilaterales de Dios, cuando hablábamos de la predestinación, hay algunas denominaciones que dicen que la predestinación es para salvación, y esto es una falacia, porque entonces Dios no es bueno. Y la predestinación para salvación se cae inmediatamente con Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Al mundo, no dice, a unos sí y a otros no. Para que todo aquel que en Él crea, ya viene otra cosa. No se pierda, mas tenga vida eterna. La capacidad del hombre de tomar decisiones se estrella siempre. Se estrella con los actos de Dios por salvar al hombre. Qué cosa tan tremenda. Estuvimos hablando de todo esto la semana pasada y ayer desde la mañana estaba inquieto y es verdad, este lenguaje místico, el Señor te dice que hoy subes a una dimensión espiritual, eso es metafísica, a otra dimensión. La tercera dimensión es la dimensión donde se mueve Satanás para dar milagros. Ayer, por eso esta cuestión de que quieres un carro, cierra tus ojos, visualízalo, ahí está, dilo. Eso no es de Dios, eso es del diablo. Confesión positiva, visualización, son términos de la masonería. ¿Ok? De cuidado todo esto, porque nosotros tenemos que ser cuidadosos con lo que decimos y con lo que pedimos, a quién le pedimos. El pueblo de Dios ha vivido un gran conflicto desde el momento en que se define a un pueblo como pueblo escogido por Dios. Cuando Jesús llega y coloca el pie, se encarna, deja de ser en la parte gloriosa y se encarna, se hace hombre, se produce un conflicto también. Y es que la tendencia del hombre natural, nuestra parte humana, nos lleva a querer resolver al estilo nuestro lo que solo Dios puede resolver al estilo de Él. San Juan 6, versículo 5. Vamos a empezar por ahí. Vamos a hablar hoy de Jesús o el Cristo. ¿A quién seguimos? San Juan 6, versículo 5. Alimentación de los 5,000 dice en la Biblia, pero una vez sacamos cuenta y fueron más o menos 17,000 y más. Metiéndole un poquito de matemática al asunto.
por los niños, por las mujeres que no eran reconocidas como un número demográfico en la nación judía en ese momento. Después de esto fue Jesús al otro lado del mar de Galilea, de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían, mire por qué lo seguían, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Allá hace la claridad la palabra, varones. Y tomó Jesús aquellos panes, habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubiesen saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Mire que no digo este es el Hijo de Dios, ni este es el Mesías, digo, este es el profeta. Versículo 15 dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Mire, Jesús hace tremendo milagro. Le da de comer a una multitud: 5 panes de cebada, 2 pececillos. Ya un día sacamos cuenta que aproximadamente podían haber unas 17,000 o más personas allí. Dice que habían 5,000 varones. Dijimos que si la mitad fueron casados, ya teníamos que meterle 2,500 esposas, asumiendo que tuviera una sola, ¿verdad? ¿Cierto? Ya serían 7,500, y si tenía una concubina, ya son 10,000. Y si tenían 4 pelados cada uno, el número, eso va por ahí. O sea, dimensionar realmente lo que Jesús allí hizo se escapa de nuestra lógica por la matemática a la que nos lleva. Pero hay un detalle. Dice que Jesús supo que venían por él para hacerlo rey. Pero para hacerlo rey, ¿para qué? ¿Para crucificarlo? No. Para que le siguiera dando pan y peces recostados en la grama. ¿Dónde estaban los hombres? Jesús dijo: dile que se recuesten en la grama. Dice: había mucha grama. Entonces, este rey nos conviene, porque Herodes, el tetrarca, que era el que tenía, ¿qué le quitaba a David? El impuesto. Lo tenía sudando. Los publicanos le estaban quitando el impuesto a su propia nación. Eran judíos que trabajaban para Roma. ¿Qué dijeron? Este rey coronamos. Este rey es el que necesitamos. No nos quita, sino nos da. Eso lo están haciendo ahora. Buscan a Dios para... Amén. Allá vamos. Gloria a Dios. Y se convierte en una discrepancia impresionante, porque la naturaleza humana del hombre sin Cristo quiere las cosas en abundancia con poco esfuerzo. Por aquí es chévere. Él ora y hay pan de sobra. ¿Qué tal que le traigamos billeticos de 20? Lo vuelve de a 500,000, porque supuestamente lo vuelve en dólares. Supuestamente. ¿Qué sucede? Estaban mirando
al hombre. Estaban mirando al hombre. Y la iglesia de Cristo, cuando dice la palabra, mi pueblo perece porque le falta conocimiento, precisamente se ha estrellado en la imagen de Jesús, hombre. Ahora vamos a mirar algo. ¿Quién tiene una moneda? No se preocupe que no se la voy a quitar, es para que la mire. Y yo tengo una moneda de 500 pesos. Yo no sé si allá en Chile, en Argentina, en España, conocerán una moneda de 500 pesos, en Canadá menos. Pero lo cierto es que de un lado tiene 500 pesos y del otro lado tiene un árbol. ¿De qué es el árbol que tiene la moneda? Yo no sé. Pero lo importante es que si usted mire una moneda o mire un billete, no es igual de ambos lados. Pero no es igual de ambos lados. Un pájaro y atrás dice 200 pesos. No es igual de ambos lados, pero es una moneda de 500. Si pudiéramos rebanar esta moneda por el canto y sacar las dos caras, costaría 250 pesos. No vale nada, porque ella vale completa. Miren, vamos a la palabra. Vayamos a Mateo 2, versículo 4. Ahora vamos a entender por qué lo de la dimensión. Ahora el Señor te dice que entras a una dimensión espiritual. Eso es. Amén. San Mateo 2. 4. Aquí está hablando. Vamos a leer desde el versículo 2. San Mateo 2, 2 al 4. Diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Oiga, ahora está hablando del Cristo en la boca de Herodes el tetrarca. La palabra Cristo, Mesías, el Salvador, significa el ungido. El ungido. Por eso es que la confusión a la que ha llegado la iglesia de Cristo de hablar de unción, porque una persona pone la mano sobre alguien y se priva, este es un contexto equivocado. Porque unción es una cosa y poder es otra cosa. La unción, mire, si usted lee, ahora llegamos hasta allá, primera de Juan 3, donde habla y es de la unción que ustedes reciben del Santo, y habla es del conocimiento, y no hablar de conocimiento desde el contexto humano de que es que yo me sé la genealogía, de dónde vino. Efectivamente, sí nació en septiembre. Ah, claro, nació en septiembre. Nació en septiembre, no nació en diciembre. Porque en septiembre es que cae nieve allá, ¿vieron? Después les decimos eso, para no dañarles el pesebre. Bueno, gloria a Dios. ¿Qué pasa? Este contexto ha venido afectando, porque cuénteme. El pueblo de Israel esperaba a un rey hombre por crear hijo de Dios. Buena pregunta. Y aunque te adelantas a lo que vamos, te la voy a responder. Para los judíos era una ofensa, es una ofensa, que el prometido Mesías fuera un hombre del vulgo, porque un carpintero no era de clase social alta, y encima de eso fuera a morir en un madero. Ellos esperaban, bajo el concepto de ellos, bajo el concepto humano, un rey opulento, vanidoso, que tuviera, pero un hombre. Lo que pasa es que, no, ellos esperaban su Mesías, ¿ya?
y sabían que venía como hombre, porque estaba profetizado en Isaías, porque está profetizado desde Génesis, porque está profetizado en Jeremías, ¿ya? Porque hay una línea profética que le habla al pueblo de Israel de su Mesías. De hecho, tanto lo esperan como hombre, que cuando el anticristo se siente en el templo lo van a adorar como hombre. Ellos lo esperaban como hombre, simplemente que este hombre que llegó no encajaba con el prototipo del rey que ellos querían. Ellos querían un rey lleno de forrado en oro y que llegara en una Mercedes 2021, que no pisara el suelo y que llegara tirando látigos y cosas. Y resulta que aparece un hombre en un asno que no es propio. Es un hombre que dice: las zorras tienen su guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, y la recuesta en una piedra. Para ellos era romper con todo lo que habían creído hasta ese momento, ¿ya? Por eso, y eso lo vamos a mirar ahora, la diferencia, la transición de Jesús al Cristo, cómo afectó al pueblo judío. Lo tiene afectado. De hecho, compartíamos algo esta mañana. El término judío mesiánico es un término que es una herejía, es herético, porque los judíos no aceptan a Jesús como el Cristo. Pero como es una secta, una nueva denominación, y suena atractivo. Ayer tuve la oportunidad de hablar con un varón y me contaba su testimonio. Y es el testimonio de muchas personas que salen de una congregación a otra porque no quisieron someterse, porque fueron maltratados, porque no tomaron una decisión cuando tenían que tomar, por circunstancias. No vamos a juzgar a nadie. Pero él salió y escuchó que los judíos mesiánicos tienen la revelación, y esa gente estudia la Torá y tal, y hay que volver a nuestras raíces hebreas y tal. Y el hombre le comió cuento al asunto y fue a la sinagoga. Y ya el hombre se circuncidó y ya usa la kipá y usa la talía y usa los flequillos, todo. Cuando todo eso fue abolido, porque Jesús sí abolió cosas, porque las leyes sacerdotales, las leyes ceremoniales, las leyes de purificación, todo eso fue fuera. La ley moral no la quitó, porque entonces sí estaríamos lindos. Jesús vino a cumplirla en él. Entonces yo no vine a abrogar, vine a cumplir. Él cumplió en él lo que nosotros no podíamos cumplir, para hacernos libres del estatuto, de los estatutos de muerte. Pablo le dice: el ministerio de la condenación fue con gloria, cuanto más el ministerio del Espíritu. Está hablando de la gracia, está hablando del cambio de naturaleza de Jesús al Cristo. Y antes que me digan: es que tenemos dos dioses. No, señor. Por eso les mostré la moneda. Una moneda tiene dos caras para valer la de 500 pesos. Si es de 200, para valer 200. No se puede llegar, él no pudo llegar a ser el Cristo sin antes haber pasado por ser Jesús. Porque Jesús, siendo hijo de Dios, se hace hombre para poder ser partícipe de nuestras debilidades, de nuestra naturaleza. El impecable se hace pecado, el eterno se hace mortal. Eso fue lo que él hizo. En la eternidad pasada, porque nosotros tenemos que mirar algo, la humanidad es un punto en una línea infinita llamada eternidad. De la humanidad hacia atrás es la eternidad pasada, y de la humanidad hacia adelante es la eternidad futura. Las dispensaciones, la humanidad, todo esto es un punto en una línea eterna. Nuestro Dios es eterno. Por eso el día que enseñábamos que en el principio creó Dios, cuando Dios organiza el caos que había en la tierra, ya Dios había hecho la creación. Sino cuando Dios sea la luz, dice la Biblia que había un vapor que subía del abismo y que cubría la tierra, que impedía que la luz del sol entrara. Por eso, si no hay sol, no hay fotosíntesis. Sin fotosíntesis no viven las plantas. Sea la luz y hubo vegetación inmediatamente. Entonces, la Biblia no es un manual de brujería, ni un manual que si la pongo en el salmo tal me va bien y si la pongo volteada me va mal. No, la Biblia es
para escudriñarla. Yo le doy la gloria a Dios por la hermana que me regaló la Biblia que tengo, porque esa Biblia, ya que fuimos a orar por el hijo de ella, esa Biblia estaba zunga, sucia en el Salmo 91, porque el que tiene el Salmo 91 abierto le va bien, y era una cristiana de 20 años, supuestamente. Por eso digo, lo que nos enseña la palabra, tenemos que definir qué somos. Porque es tiempo de tomar una decisión personal con el Señor y decidir qué estoy siendo y qué voy a hacer. Porque es necesario ser hijo de Dios. Por eso decía, quitémonos de la boca la ambigüedad. Yo soy creyente. Yo voy a veces. No tenga temor en decir, yo soy hija o yo soy hijo de Dios. Porque cuando usted se define como hija o como hijo de Dios, con la convicción de que Cristo mora en usted, que el diablo se va a levantar. ¿Y cuál es el problema? ¿A que te van a rechazar? ¿Y cuál es el problema? Fanático, ¿cuál es el problema? Yo prefiero que a mi hija le digan fanática y no me digan que la ven en todas las esquinas del barrio Paraíso amanecía a las 3 de la mañana. A menos que sea con los jóvenes de la iglesia predicando, que no lo hemos hecho. Porque me parece imprudente. Porque esto por aquí en la madrugada es serio. Es preferible que te señalen por seguir a Cristo a que te señalen por ser hijo del diablo. Así de sencillo. Querían hacer de Jesús un rey diferente al propósito que Dios Padre había dispuesto para él. Estos sabios, porque no eran magos, eran unos sabios, tienen la revelación. Estos sabios tienen la revelación y dicen, oye, venimos a ver dónde nació. Oiga, y el mismo diablo reconoce la naturaleza del Cristo, porque Herodes el tetrarca que dice, oye, ¿y dónde que está el Cristo? Porque él veía en el Cristo una amenaza a su reinado humano. Y resulta que Jesús, cuando es llevado ante Pilatos, y le dice Pilatos, dime y yo te suelto, yo no encuentro pecado en ti, dime. ¿Qué le dijo Jesús? Ninguna autoridad tienes sobre mí si mi Padre en los cielos no te la diera. Al final, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mis seguidores hubieran venido para sacarme de aquí. Jesús dice, hay una palabra preciosa. Él habla sobre la semilla de trigo y dice que es necesario que el trigo se seque, vaya a la tierra y muera para que surja una planta. Y es donde la muerte se convierte en vida. Jesús como hombre va vivo al madero, como hombre. Jesús, el hijo de María y de José, de la genealogía de David. Ahora vamos a mirar algo allí. El linaje humano de Jesús. En San Marcos 10:46, Bartimeo se la conocía porque Bartimeo la gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia. Y lo quisieron callar, Jesús, hijo de David. Desafortunadamente aún mucho pueblo está siguiendo a Jesús, el hijo de David, y no están siguiendo al Cristo. Porque el que está siguiendo al hijo de David está buscando el milagro, pero el que está siguiendo al Cristo está buscando al que hace los milagros. Son dos cosas diferentes. He aquí por qué usted encuentra tanta gente afligida y cargada en medio de la iglesia de Cristo, porque no han entrado al reposo del Señor. ¿Por qué? Porque están esperando que el que multiplicó los panes de cebada y los peces venga y les ponga la plata en la mano, venga y les coloque el contrato en la mano, venga y les coloque el carro en la mano. Y no han entendido que ese Jesús pasó su propósito, ya fue. Y cuando tú entras a entender que cambió su naturaleza de hombre a gloria, entonces es cuando podemos asumir, cuando tú tienes esa revelación, de poder entrar al reposo de Dios y decir, es verdad,
Es verdad, yo estaba afanado, cargado, triste, y porque no he visto mi milagro, porque has estado buscando tu milagro en el Jesús hombre. Pero cuando lo buscas en el Cristo de gloria, en el que está 24/7 al lado del Padre, diciendo: si alguno comete pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. El asunto es diferente. Es necesario nacer de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo. Nicodemo conocía la genealogía de Jesús. Nicodemo sabía la profecía, pero estaba mirando al hombre. Y el que mira al hombre no ha nacido de nuevo. El que mira al Cristo tiene una revelación tal que entiende que todo lo que él necesite en las manos de Cristo está. El pueblo de Dios necesita despertarse a esto y entender que no podemos, mire, es algo tremendo. Nosotros no podemos pretender que nuestro activismo, que entre más hago, más le agrado a Dios. Jesucristo, leí una traducción de la Septuaginta donde dice Jesús: sus obras son como trapo de menstruar, trapo de menstruación. ¿Ustedes se imaginan qué es un trapo de menstruación? Es algo asqueroso, es algo horrible. La sangre se pudre, huele horrible. Y Jesús le estaba diciendo: oye, sus obras son como trapo de menstruar. Porque es que en ese momento no había nosotras, ustedes, Carefree, no había nada de eso. Era trapo de menstruar. Me imagino que eso lo cogían, lo botaban, pero Jesús dice algo muy fuerte, porque es que a veces creemos que entre más hacemos, más le agradamos a Dios, y por ahí no es el asunto. Porque si tú estás haciendo más de lo que Dios te dijo que tenías que hacer, no estás haciendo nada. Si tú estás haciendo más de lo que Dios te dijo que podías hacer, no estás haciendo nada. Lo estás haciendo en tu fuerza para agradarte a ti y agradar a otros. Estás mirando a Jesús hombre. Nosotros tenemos que mirar al Cristo de la gloria. El que mira al Cristo de la gloria, si siente que Dios le puso en su corazón simplemente decirle: hermana Margarita, Cristo le ama. Y esa palabra llega y la levanta. Esa fue la que vino de Dios. No se necesita 1000 estudios teológicos para decirle a Pedro: Cristo te ama. Jesús dice: y en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos con otros. Y para poder entrar a la dimensión del amor del cual habla la Biblia, hay que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque el que ha tenido un nuevo nacimiento entra en tal reposo en Dios que obvia su necesidad y su conflicto para pensar en el conflicto y la necesidad del hermano. Eso es entrar en el reposo de Dios. Yo decía: oye, es que esto es tremendo. San Mateo 16, del 13 al 20. Oye, aquí hay bastantes citas. Y el que tenga una diferente, yo quiero que aquí estamos para edificarnos todos. Del 13 al 20. La revelación de Pedro. ¿Ya lo tenemos? San Mateo 16, del 13 al 20. ¿Ya lo tenemos? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Miren el término Hijo del Hombre, lo hemos encontrado varias veces en la Biblia. El término Hijo del Hombre está haciendo referencia a Jesús hombre, a Jesús como hombre. Fíjense que él no dijo, que él no preguntó quién dice la gente que es el Mesías, sino quién dice la gente que es el Hijo del Hombre. O sea, quién dice la gente que soy yo. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él le dice a los discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ellos habían andado con Jesús, estaban caminando un ministerio con Jesús, estaban viendo milagros,
estaban viendo respuestas, estaban viendo sanidades. Entonces, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres, ¿qué le dijo? El Cristo, el Hijo de Dios viviente. No le dijo, tú eres Jesús. Tú eres Jesús el que sana. El hijo de David. Tú no eres, no le digo, tú eres Jesús el hijo de David. Tú eres el Cristo. Oiga, le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro estaba acostumbrado a mirar a Jesús, por supuesto. Pedro es el típico reflejo de un creyente que cree en cualquier cosa. El creyente cree en cualquier cosa, por eso decíamos, este término es demasiado ambiguo. Hombre, ¿usted qué? Yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano. ¿Y qué? ¿Y cuál es el problema? Y a muchos no. Ahorita estaba hablando con alguien, ahí me incluyeron en un grupo de exalumnos del colegio americano, y eso duran todo el día hablando, me tocó silenciar el grupo, me he salido dos veces me han vuelto a meter, bueno, listo señor, si hay propósito, ahí me quedo, porque ahí le mando una palabra todos los días. Y empecé a hablar con alguien que se graduó conmigo, y empezó a hablarme, este hombre conoce, y empezamos a hablar, y resulta que me ha hecho una invitación porque es el fundador de las Casas de Emmaus a nivel de Latinoamérica. Y Casa de Emmaus es un grupo carismático católico. Y me habló del ecumenismo. Yo soy del movimiento ecumenista para Latinoamérica. Uy, cuidado. ¿Saben qué es ecumenismo? Cuando alguien le dice que tiene, eso se llama sincretismo, David, ¿eh? ¿Cómo? El que queda bien con todas las religiones, eso se llama sincretismo y no peleo con nadie. Eso se llama ecumenismo. El ecumenista se sienta con el testigo de Jehová, se sienta con el musulmán, se sienta con el otro, negocia los puntos de la fe que le conviene negociar y todos felices comemos perdices. Y eso es una estrategia masónica. Eso es del Opus Dei. Eso está diseñado desde Roma. Porque el ecumenismo es el tapete por el cual el anticristo va a caminar en la tierra. Porque hay una visión y hay que estar apercibido con esto. No se trata de que y hay que hacer claridad y es bueno detenerme allí. Que si usted conoce un testigo de Bautista, no, te reprendo diablo, yo no tiro diablo, no, háblele de Cristo. Que si usted conoce un musulmán, háblele de Cristo. Que si usted es alguien que está equivocado, háblele de Cristo, por supuesto. ¿Para qué somos iglesia? Para hacer luz en las tinieblas. Pero lo que se trata es que Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti, de tus pasiones y de la doctrina. Le digo, retén tu doctrina. ¿Y de qué doctrina le estaba hablando Jesús a Timoteo? De la de Cristo resucitado y glorificado. Necesitamos dinero. Este hombre puede ser la solución. Yo le coloco de Ministerio de Nehemías, Personería Jurídica, tal, en asocio con el grupo carismático de Latinoamérica y tal, y me mandan 10 millones de pesos todos los meses. Tenemos platica. ¿Pero a qué costo? ¿A qué precio? Pablo le dice a Timoteo, cuídate de la doctrina. Cuando nosotros hablamos de cosas como estas, que no se están predicando en los púlpitos cristianos normalmente, hablar de la diferencia entre Jesús y el Cristo, este está enseñando doctrina de demonios, este está una locura, este está enseñando barbaridades. No, yo lo que estoy enseñando está escrito en la Biblia. Simplemente que hay que escudriñar un poquito, no se necesita de mucho. Pedirle al Señor, oye Dios, ¿dónde te estoy fallando? Porque cuando yo entiendo que no tengo que mirar al hombre, Andrea decía en medio de su oración, Señor, que no miremos al hombre, que te miremos a ti. Epa, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Está hablando del Cristo, porque la fe se consumó en la cruz. ¿Ya? Cuando nosotros miramos al hombre, estamos en derrota. Que dice
la Biblia con respecto al que pone su mirada en carne y sangre? Maldito el hombre que confía en el hombre y que pone en la carne y sangre su confianza. Desafortunadamente, y la culpa es de muchos pastores que hemos tomado decisiones equivocadas con respecto a lo que enseñamos, y siguen algunos enseñando a un Jesús histórico, no a un Cristo glorificado, a un Jesús histórico. Y la gente sigue mirando a ese Jesús, oh, el más hermoso de los hombres. Tu cabello, había un joven que oraba donde nos reuníamos nosotros, donde nacimos, y decía: oh Señor, estoy viendo tu rostro lindo, hermoso, tus cabellos. La Biblia dice que ninguno puede ver a Dios y vivir. Eso es emoción. Compartía con una hermanita antes de ayer. Oye, la Navidad es emocional, sí. Espiritual, no. Emocional. Qué chévere. Que todo el mundo en diciembre está emocionado, porque nos abre un espacio para hablarles de un Cristo de gloria. Es bueno. Pero nosotros no podemos vivir bajo la carga que tiene el que no conoce a Cristo, celebrando cosas que Jesús nos dijo que celebráramos, haciendo cosas que Dios no nos dijo que hiciéramos. Si nosotros, mire, hay algo tremendo. ¿Cuáles son las fiestas bíblicas que están en el Antiguo Testamento? Nada más. La Pascua, las enramadas, la fiesta de las trompetas, el Pentecostés. Son 7 fiestas. Vamos a estudiarla con calmita después. Todas estas fiestas son tipo y sombra de Jesús. El que viene a Cristo no necesita celebrar esto, porque Jesús es nuestra Pascua. ¿Qué fue la Pascua? Comerse un cordero con panes sin levadura, tipología de Cristo. Nosotros nos estamos comiendo el cordero. Ahora, anoche compartíamos, Andrea Debris, hermana Yesenia, ¿usted se come una gallina viva? May, ¿tú te comerías un cerdo vivo? Hermano Gustavo, ¿usted se comería un mico vivo? ¿Un pescado vivo? Tiene que morir, tiene que haber muerte para que genere vida, porque cada vez que usted se alimenta, usted está recibiendo vida. Eso es la Pascua. Muerte que genera vida. Cristo en nosotros. Usted no le coma cuenta que la fiesta de la enramada, vamos a un encuentro cristiano 7 días y lo hacen. Hay congregaciones que los están haciendo y que los 7 días de las enramadas y tal, y ahora la fiesta de las primicias y vamos, y 7 días apartados para Cristo. Mentira, eso no sirve de nada. Huyéndole a estos días. La gente huyéndole a las navidades, huyéndole a los carnavales. Oye, ¿de qué sirve que tú huyas a una época cuando tu corazón es el que no ha cambiado? Porque es que la fecha te puede incitar a pecar, pero si tú has nacido de nuevo, el pecado no te lleva a ninguna parte. Así de sencillo. Porque a mí me pueden llegar: pastor, tómase una frita, mira cómo está bonita la brisa. No, mi hermano, gracias. Yo no necesito eso. Esto se ha convertido en una tradición comercial que ha incidido en el pensamiento del mundo a nivel global, al extremo de que, mire, el comercio en el mes de septiembre, octubre y noviembre tiene un bajón impresionante, las ventas se caen. ¿Por qué? Porque la gente está guardando para gastar en diciembre. El 22 de diciembre. La pinta, el 7 tengo que poner una chévere. El 24, la boto de jonrón para la cena. Y el 31 que tenga algo de amarillito, porque hay que tener la línea. No. Eso no se ve, ¿viste? Pero de pronto ahí es donde está el secreto guardado, ahí es donde está el manto babilónico. En el cuco amarillo nadie me lo ve, pero Dios sí. Pero Dios sí. Con un pantalón blanco se le dice. Entonces, oiga, y no le aclaro, mira, el pastor está diciendo ahora que no, mejor dicho, somos unos aburridos. No, yo no le estoy diciendo eso. Yo le estoy diciendo es que tenga claro lo que se está moviendo alrededor suyo, para que no lo deje contagiar a usted de la fama.
o de la ansiedad, que genera un mover emocional. Al hermano Pedro le conviene, hermano Pedro, pero que no haya trancones. Que no haya trancones. Porque los centros comerciales, decía una hermanita esta mañana por el radio, no le cabe la gente. No le cabe la gente. Quiere decir que se necesitan más taxis. Que aparezcan. Y no haya más taxis. El mismo número que hay para que las carreras sobreabunden. Pero no hay calles. Y el día que hacen que el madrugón, hermano Pedro, que es tan flojo, que no le gusta trabajar de noche, se tiene que ir. No, lo que pasa es que uno tiene que cuidar el templo, hermanacita. Y si yo de noche, si trabajo de 6 de la mañana a 9 de la noche y me voy a levantar a las 5 otra vez, estoy matando el templo ¿a costa de qué? La Biblia dice, Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Ya, y uno debe establecer límites. Bueno, gracias por defenderlo, porque siguen uniendo. Gloria a Dios. Uno tiene que establecer límites porque uno tiene que ser consciente hasta dónde puede llegar. Señor, Él hace bien. Uno tiene que establecer límites. Porque si yo me acuesto a las 2 de la mañana para levantarme a las 4 y media de la mañana, estoy durmiendo 2 horas y media. Está uno, el cuerpo no va a aguantar el tren. Llega un momento que dice no da más. Y esto no tiene que ver nada con un contexto espiritual, sino con una decisión personal. ¿Ya? Entonces, es algo tremendo. La iglesia de Cristo está llamada a depender del Cristo. ¿Ya? San Lucas 24, 46. Lucas 24. 46. 24 o 44. San Lucas 24, versículo 46. Aquí habla Jesús. Ya lo tenemos. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario, que ¿quién? Que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y entonces, Isaías 53, versículo 1 al 12. Esto es tremendo con respecto a la naturaleza de Jesús y a la naturaleza de Cristo. Isaías 53. Aquí habla sobre el sacrificio vicario de Cristo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá con renuevo delante de él. Isaías 53, versículo 1 al 12. Subirá con renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Oiga, ¿qué dice ese versículo? Es contradictorio, ¿eh? ¿Cómo dice Andrea? El 2. Subirá Con renuevo delante de él. como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Oiga, eso es una palabra profética y está en Isaías. ¿Sobre quién? Mira lo que dice. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Está hablando del poder. Cuando habla del brazo de Jehová es un antropomorfismo, atribuyéndole a Dios un brazo humano que pueda manifestar, extenderse sobre alguien. Está hablando de la manifestación del respaldo de Dios el Padre sobre el Hijo Jesucristo. Eso es lo que está diciendo. Y aquí está borrando la esencia humana para dejar una esencia espiritual. Por eso es que la Biblia dice que el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no buscando al hombre al parecer del hombre, sino al parecer del Dios espíritu. Al parecer aquel del que cuando usted dobla sus rodillas en el rincón, allí está
el Señor con usted. Al parecer de aquel que dijo que donde hubieran 2 o 3 reunidos en su nombre, allí Él iba a estar con nosotros. Dice que no fue hallado en Él. Dice, no hay parecer en Él ni hermosura. ¿Qué hicieron con Jesús? ¿Qué hicieron los romanos con Jesús? Lo desfiguraron totalmente. Su rostro fue desfigurado, su cuerpo fue todo molido. O sea, su atractivo físico fue quitado. Pero a propósito de Dios, porque tenía que morir la semilla, ir a la tierra para que naciera un árbol. Fue molido su exterior, su parte externa, su saco de carne, pero para que deseemos su naturaleza en nosotros. Porque es que Cristo, como el ungido, está donde usted lo llame. Pero Jesús, el hombre, estaba limitado por su naturaleza para hacer cosas que quizá quiso hacer en ese momento. Por eso es que Jesús dice, oiga, y en mi nombre cosas mayores que las que yo hice ustedes harán. Aquí, en esta reunión, en la persona que nos estén escuchando cuando montemos a YouTube la grabación, está el Cristo. En cada uno está el Cristo. Pero si fuera Jesús el que estuviera como hombre, podía estar en la casa de los Flores, pero al mismo tiempo no podía estar en la casa de los Bejarano. Pero hoy estamos reunidos aquí en Barranquilla. El Espíritu de Cristo está aquí y el Espíritu de Cristo está en Miami. Eso no se podía en ese momento cuando estaba Jesús en la tierra. Y ahora vamos a ver sobre los espíritus. Eso es otra. Porque no es que haya más espíritus. El apóstol Pablo dice, y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Dios, es para otro espíritu ahora. No. Es algo tremendo. Y yo decía, Dios, gloria a Dios por entender esto. Porque aún yo mismo, aún uno en medio de la tribulación y del problema, uno espera que el Jesús de los panes y los peces venga al lado y te ponga el dinero y te ponga el contrato y te ponga, eso está esperando uno. Pero cuando tú disiernes quién es el Cristo, entonces tu problema pasa a un segundo lugar. Entonces no importa que alrededor tuyo haya crisis, porque si tú estás en Cristo, algo va a hacer Dios a favor tuyo. Y el que logra entrar en este conocimiento y en esta revelación, sí podemos decir que está en una dimensión diferente. Eso sí es real. Pero quiero decir que decláralo y está hecho. Confiéselo, hermano. La palabra tiene poder. Sí, la palabra que tiene poder es la palabra de Dios. Pastor, para usted que es una dimensión diferente. Dimensión diferente es entrar a un conocimiento en el cual sepas, confíes y aceptes que el Cristo que estás buscando te va a responder. Eso está relacionado con la fe. Todos estamos llamados a crecer en el conocimiento. Por supuesto. Todo es que la predestinación, tendríamos que devolvernos un poquito a Romanos 8:29, la prédica del domingo pasado, cuando hablábamos de la predestinación y hablábamos de que algunas corrientes dicen que hay predestinación para salvación, pero la corriente bíblica, la interpretación bíblica correcta es la predestinación después que conoces al Señor para crecer conforme al conocimiento, a la estatura de un varón perfecto, reflejar a Jesús, al Cristo en nosotros. Es el llamado al que tenemos nosotros. Todo el que ha creído tiene el llamado y el compromiso de permitir que el Cristo se refleje en él, el que ha creído. El mundo que no ha creído hay que orar para que crea, porque Dios no es excluyente. ¿Ok? Seguimos. Hechos 3:18. Mire lo que dice. Acabamos de leer la cita de Isaías 53. Y aquí, en Hechos de los Apóstoles, mire lo que dice. 18.
¿Ya lo encontramos? Sí, Señor. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Y habla su Cristo, o sea, su ungido, su protegido. Leímos en Isaías 53 que su brazo estuvo sobre él. O sea, está hablando de cobertura. Esa es la cobertura real, ¿vio? Así está sobre nosotros. Esa es la cobertura. Y cuando usted llega a la estatura de conocimiento tal de que sabe que su conflicto lo puede resolver en Cristo, usted está cobijado por esa gloria de Dios. Porque la esencia de esta enseñanza es que podamos abrir nuestro entendimiento a mirar y a creer que nuestro Cristo de gloria es sobrenatural, y que si es sobrenatural va a hacer cosas que tú no sabes, que tú no entiendes, pero que Él las va a hacer a favor tuyo. Porque la tendencia humana es aferrarnos a lo que vemos. Esa es nuestra tendencia natural. La tendencia del hombre espiritual es soltar aquello a lo que se ha aferrado y aferrarse a Cristo, que no se aferró a su condición de gloria, sino que se hizo hombre igual que nosotros, se negó, se despojó a sí mismo para ser semejante a nosotros. Tenía que pasar por el proceso del hombre para conocer al hombre, para saber el dolor del hombre, para experimentar las tristezas. Por eso, allí en Isaías 53 lo dice: experimentado en quebranto, varón de dolores. Tu dolor, tu quebranto, mi dolor, mi quebranto, ya lo conoció Jesús, porque Él, al igual que tú y que yo, estuvo en este saco de carne. Sino que hoy ya Él no está como hombre, está como Dios, está como gloria. ¿Ya? Efesios 5:23. Porque el marido, wow, esta es lo que no quise traerla yo, no salió aquí. Porque el marido es cabeza de la mujer, wow. Esa palabra pega, ¿no? 5:23. El marido es cabeza de la mujer. Por eso la mujer se sujeta a las decisiones del marido, no el marido a las decisiones de la mujer. Miren lo que pasó con Adán y Eva. Miren lo que pasó con Adán y Eva. Adán se sujetó a la decisión de Eva, y mira el tremendo problema que se convirtió. El marido es cabeza, y las decisiones que el marido toma, él será responsable ante Dios por sus decisiones. Pero no va a poder decir: es que Señor, yo le pregunté a la mujer que me diste qué hacía, y ella me dijo que hiciera esto, la culpa es de ella. Jesús le va a decir: la culpa es tuya. Yo a ti te di autoridad, te di dominio y te dije que hicieras, pero no hiciste. Eso sucedió con Adán, y eso está sucediendo todos los días, porque es muy cómodo ceder la autoridad para no tener responsabilidad, y eso es propio del que no ha nacido de nuevo. Porque el que no ha nacido de nuevo busca siempre terceras personas en quienes descansar su peso de responsabilidad y asumir que así está bien con Dios, y así se montan a un púlpito y así hablan de autoridad bíblica cuando no tienen autoridad ni en su casa. Y esto es, lo que estoy diciendo es palabra de Dios. Lo que estoy diciendo es palabra de Dios. Porque si el hombre no tiene autoridad en su casa, ¿qué autoridad predica en un púlpito? Y no estoy hablando de tiranía, estamos hablando de autoridad bíblica. Cuando dice que tenga a sus hijos sometidos en autoridad, que su esposa es la ayuda idónea, no la que lo gobierna, la ayuda idónea, la consejera oportuna. Porque una mujer sabia edifica su casa, dice la Biblia. Una mujer que es una consejera oportuna se convierte en parte de la voz de Dios, hablándole al oído de su marido en medio de la aflicción, o en medio de un conflicto, de una decisión que tenga que tomar trascendental.
Porque llega el momento en que como hombres necesitamos tomar decisiones y no vamos a saber qué hacer. Y de repente tenemos el peso de muchas cosas al mismo tiempo. Pero una mujer metida con Dios, una mujer que ha nacido de nuevo, una mujer que se ha despojado de lo material, va a escuchar la voz de Dios y le va a decir a su esposo: el Señor te dice, por aquí es. Pero qué triste Jesús dijo: no hagas tesoros en la tierra, haz tesoros en los cielos. Y el que sigue haciendo tesoros en la tierra y aferrados a ellos porque me los van a quitar, me los van a robar, me los van a dañar, no ha nacido de nuevo. Simplemente es un religioso que está siguiendo los milagros de Jesús. Hombre, sencillo. No lo digo yo, lo estamos diciendo con la palabra. Es fuerte, sí, pero de malas, ¿qué podemos hacer si es lo que tenemos que enseñar? Hay que aprender a depender de Cristo en medio de las circunstancias. Porque mientras sigas buscando al hombre que te va a resolver, no lo vas a encontrar. Efesios 5:23, perdón. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo, lo dice Jesús, es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Y dice el versículo 24: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos en algunas cosas. En todo. Ok, gloria a Dios, ahí no leyendo. Gloria a Dios, dice, en todo. Cristo. Primera de Juan 5:1. No era Romano. Ahora viene otra. Primera de Juan 5:1. 1. ¿Ya lo tenemos? Primera de Juan 5:1. Todo aquel. ¿Ya lo tenemos? Todo aquel que cree en Jesús es el Cristo. Todo aquel que cree que Jesús Ahora es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Esta es la biunidad de Cristo, la moneda que mostrábamos al principio. Era necesario que Jesús se hiciera manifiesto a los ojos del hombre, por supuesto. Era necesario que si padeciera en su humanidad el dolor de la humanidad, por supuesto, para poder ser mudado de Jesús al Cristo. Para poder haber, mire, es que hay algo tremendo. La Biblia dice: sorbida es la muerte en victoria. El último enemigo que ha de ser vencido es la muerte. Cuando Jesús murió, la muerte hizo fiesta. Gané, el diablo bailando. Pero Jesús resucita, dice que el poder de Dios levanta a Jesús. De hecho, Jesús voluntariamente dijo: yo pongo mi vida voluntariamente y vuelvo a tomarla. Porque Él no dependía del reino de la muerte sobre Él. Él venció a la muerte en Él. Él venció a la muerte. Cuando dice 2 Corintios 15, sorbida es la muerte en victoria, es la glorificación de Jesús al Cristo. Y esto tiene que ver con la prédica del domingo pasado. En uno de los actos unilaterales de Dios viene después de la justificación la glorificación. Y dijimos que entre la justificación y la glorificación estaba la santificación. Sin santidad nadie verá al Señor. Jesús fue partícipe de esa santidad también, para enseñarnos a nosotros que podemos también ser santos. Y no ser santos con un uniforme externo, ni un pantalón que me pongo y uno que me quito. Hoy tengo la camisa blanca, esta es santa, y esta es la corbata de la unción. Y hoy uno escucha esto. No. Tu santidad es un estilo de vida. Tu santidad es tu manera de ver al Dios que sigues.
la manera de buscar agradar al Dios que sigues, al Dios que escuchas y al Dios que le sirves. Como decíamos, queremos hacer tantas cosas creyendo que le agradamos a Dios y tenemos que terminar rendidos ante la evidencia de que estamos haciendo muchas cosas buscando agradarnos a nosotros mismos y a las personas que nos rodean. Y nuestro llamado es agradar a aquel que murió y fue crucificado, que padeció, para darnos una nueva opción de vida a nosotros, para reconciliarnos con el Padre. Romanos 8:9. Alguien que comparta la Biblia con Brian. Romanos 8. ¿Ya lo tenemos? En versículo 9. Vamos a leerlo desde el versículo 8. ¿Ya lo tenemos? Amén. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Ok? Hablando de un espíritu. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cuántos espíritus menciona ese versículo? ¿Quién me le mete? ¿Tiene matemática de allí? Matemática espiritual. Hay más. Está hablando. Mire lo que empieza diciendo. Ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, con E mayúscula, Espíritu Santo. 1. Ya. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Van 2. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, son 3. No es de él. Pero todos estos 3 se mueven si su espíritu con E pequeña, el nuestro, que es la parte de Dios que nos relaciona con un mundo espiritual, está dispuesto a hacerlo. Hay 4 espíritus, ¿cómo así? No. Todo es simplemente un orden allí. ¿Qué es tener el Espíritu de Cristo? ¿Es tener un espíritu diferente al Espíritu Santo? No. Tener el Espíritu de Cristo es tener la disposición de tener una vida al estilo de Cristo. ¿Sí me hice entender? Tener el Espíritu de Cristo no es que tengo, ahora Espíritu de Cristo, ven y lléname, ahora Espíritu Santo, ven y lléname, ahora Espíritu de Dios, ven y... No. Porque hay que ser claro en esto. Tener el Espíritu de Cristo es tener la identidad de Cristo morando en nosotros, es tener la identidad de Cristo clara en nuestros pensamientos, es tener la identidad de Cristo clara en nuestros corazones y es tener la vida de Cristo manifestándose en nuestra vida. Esto es tener el Espíritu de Cristo. Romanos. Perdón. Estábamos en Romanos 8:8. Ahora, Romanos 8:1. ¿Qué dice? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí Pablo empezó su discrepancia contra la ley. Porque Pablo lo que está hablando de aquí de andar conforme a la carne, la primera connotación es la de andar conforme a los rudimentos de la ley. Porque ya Pablo está predicando a un Cristo glorificado. Ya Pablo está predicando a un Cristo que resucitó. Ya Pablo está predicando a un ser que su naturaleza fue modificada a través del proceso de la glorificación, de la santificación a la glorificación, a un hombre resurrecto, a una naturaleza de un hombre que resucitó, que tiene todo el poder ahora, que no está limitado a un saco de carne. Y está hablando de aquellos que, a pesar de haber recibido a Cristo como gracia, insisten en volver a las obras de la ley. Y es el mismo conflicto hacia donde mira Pablo en Hebreos 6 con respecto a los que recayeron.
Pablo en Hebreos 6 habla de aquellos que recayeron y habla de sacrificios. Es la única opción donde hay sacrificio seguir la ley. Para el que ha nacido en Cristo no hay sacrificio, porque ya hubo un único sacrificio. Jesús fue a la cruz, se inmoló, se hizo cordero, voluntariamente puso su vida para que cesaran los sacrificios. Ya no se necesitan tórtolas, ya no se necesitan palominos, ya no se necesita el cordero, ya no hay que degollar al buey, porque ya Él derramó su sangre. Allí, y tomámoslo de la semana pasada, es donde la efectividad de la sangre de Cristo viene a nosotros, y donde podemos decir con autoridad: la sangre de Cristo tiene poder. ¿Pero poder para qué? Para limpiarme de la ley del pecado, para librarme de aquello que me acusaba delante de Dios. Él derramó su sangre en propiciación por mis pecados, por mi vida. Se hizo muerte para darme vida. La sangre de Cristo tiene ese poder. Dije que ahora yo riego en la sangre de Cristo por la sala. Y riego la sangre. No. Compré un Zampic. Compré. No le hago hacer comercial, aunque de pronto hasta me lo cobran. Compré un desinfectante. Y échenlo en la sala para que huela bien, pero la sangre de Cristo no es un desinfectante. La sangre de Cristo fue derramada una única vez, no más, para salvación tuya y mía, para expiación de tus pecados y los míos. Nos liberó, nos sacó del mercado de esclavos en el que estábamos sumidos por el pecado. ¿Se acuerdan de agorazo, exagorazo y lutrogo? La palabrita que estuvimos compartiendo la semana pasada, del griego. Nos compró, nos sacó del mercado y nos hace exentos de volver a ser esclavizados, de volver a ser vendidos en el mercado del pecado. La palabra agorazo, exagorazo y lutro son tres vocablos griegos que hablan precisamente con respecto a lo que sucedía en el mercado de los esclavos en ese momento. Pablo las toma para hablar acerca de lo que es la redención y lo que es la justificación. ¿Ya? El Cristo. Ya vamos terminando. Hay una palabra espectacular, San Juan 19:26. Juan 19. 26. ¿Qué dice? Cuando Jesús vio a quién. Mira, aquí está la diferencia. ¿Ya la tenemos todos? Amén. Juan 19:26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Mujer, he ahí tu hijo. ¿Qué le estaba diciendo con eso? ¿Qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo que él podía ser su hijo. O sea, Al decirle que Juan era el hijo, le estaba diciendo: ya yo no soy tu hijo. Porque se estaba despojando de su naturaleza humana en la cruz para retomar su naturaleza de gloria. Entonces ya deja de ser el hijo de María para ser el hijo de Dios. Deja de ser el hijo de María para ser el hijo de Dios. Por eso le dice: mujer, he aquí tu hijo. Ya yo no soy tu hijo. Ya tú aquí, es más, tú ya no llores. Es tremendo. Yo ayer compartía con alguien esto. Decía: oye, es que aún en la agonía, la parte del Cristo estaba moviéndose allí, y le dice: oye, tranquila, o sea, ya yo cumplí mi plan, ya yo cumplí mi propósito. El 27. Después dijo al discípulo: y ahí tu madre. Ya ella no es mi mamá, es la tuya ahora. Esto lo tomó el sistema católico para hablar de María como madre de la iglesia. Y eso no fue lo que estaba diciendo Jesús. Entonces tú estabas diciendo: oye, ya yo como hombre, fuera. Oye, mismo si no se da cuenta, dice: desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa, o sea, como que hazte cargo
Amén. Se hizo, y él tomó la potestad de la responsabilidad humana. Oye, pero ¿y dónde estaba José? No lo dejó desamparada. No la dejó desamparada. ¿Estaba muerto ya? ¿Es posible? ¿O era posible que cuando José no estuviera, él hiciera? No, porque es que para él José, lo más importante era María, porque él nació de María. Pero José. No, es que también él era su padre terrenal, era la parte humana. Entonces, adoptivo. Pero fíjense cómo Jesús habla entre líneas, ahí en medio de la cruz. Madre, aquí tu hijo. Ya yo no soy tu hijo. Hijo, allí tu madre. Ya ella no es mi madre. Porque él se estaba despojando de su naturaleza humana para recuperar su trono de gloria. Ya aquí la parte humana no pesaba absolutamente nada. Ser espiritual cuesta. Y nos van a decir muchas veces insensibles, cosas que usted tenga paz en su corazón. Es cierto que cuando un ser querido sale del lado de nosotros, nuestras emociones son golpeadas. Sí, es cierto. Pero también es cierto que cuando usted sabe a dónde está esa persona, su alma tiene paz y pasa su duelo. Es bíblico, viva su duelo, pero también sacúdase y levántese, siga andando, porque si usted sabe dónde está, hay que procurar ir uno también allá. Me sucedió una anécdota. El jueves, ¿fue tu grado, Johannes? El jueves sucedió una anécdota. Yo vengo bajando con Elías, íbamos donde Johannes, y en el parqueadero yo vengo hablando por celular, y había una señora con unos niños sentada en el parqueadero, con otra señora que yo la he visto otras veces, amiga de una señora que ya no vive aquí, que yo no era amigo, que ella no me veía con ojos de amigo. Y yo iba hablando, y de repente esta mujer le está diciendo a esta señora: mira, ese que es pastor ni siquiera se fijó en ti ni tu problema, y eso que es pastor. Yo no caigo en cuenta sino cuando salgo a esperar el carro. ¿Qué pasó? La hermana Marta viene detrás y dice: pastor, esa señora me puso una carona. Y yo, me acaba de suceder esto, pero yo no entiendo. Pero cuando estaba estudiando estos versículos, entendí. Ella no conoce al Cristo. Entonces supuestamente el pastor debe tener una bola de cristal y una bola de billetes para resolverle la situación a todo el mundo. Nosotros no somos Dios. Después me entero por qué la señora estaba en el parqueadero sentada. Después me enteré que era lo que estaba sucediendo. Pero lo único que yo puedo hacer por esa señora es orar para que todos conozcan a Cristo. Porque yo no tengo la culpa de que alguien no tenga dónde vivir, porque es que yo no tengo dónde vivir. Yo no tengo la culpa de que alguien no tenga casa, porque yo estoy buscando casa donde vivir. Yo no tengo la culpa de que alguien lo hayan echado, porque a mí me están echando. Y yo digo: oye, es que Satanás anda buscando en todo momento la forma de que tú reacciones, porque facilito, ¿cuál es el cuento suyo? ¿Qué le pasa? ¿Usted está loca? Y se arma. Uy, con esa señora que más o menos... Ya, entonces uno dice: caramba, es necesario aprender a depender del Cristo. Gloria a Dios que en ese momento, yo creo que el mismo Dios estuvo allí, y yo no entendí hasta cuando pasé, porque en medio de la tribulación, en medio de la ansiedad, en medio de los problemas que usted tiene que resolver, a veces lo agreden y usted no calla sino explota, y va con sus fuerzas a tratar de hacer ver que la persona está equivocada, y de repente termina mostrando que más equivocado está usted, que está más equivocado está uno. Me quedé: caramba, cuánta necesidad hay de que aprendamos a conocer al Cristo. Cuando conocemos al Cristo, entendemos
que efectivamente Él es quien pelea por nosotros. Amén. Que efectivamente si tú te equivocaste, Él está sentado a la diestra del Padre diciendo, oye, se equivocó, pero yo puse mi vida por ella o por él. Y entonces, perdónalo. Nuestro Dios es Dios de misericordia. Y aunque no hay licencia para pecar, porque dice la Biblia que ciertamente el alma que pecare morirá. Eso dice mi Biblia, no sé si la de ustedes, la mía dice eso. Es cierto también que debemos tener ese reposo en el Señor para atrevernos a seguir adelante y no detenernos a dar vueltas en el error. El pueblo de Israel duró 40 años en el desierto porque no entendieron a Dios que iba con él. Y la iglesia de Cristo está dando vueltas alrededor de doctrinas, de normas de hombre, de ministerios de hombre, de circunstancias humanas. Y no se han dado cuenta que es necesario depender del Cristo. Tienes un problema en tu casa, el Cristo lo puede resolver. Él puede hacerlo. Claro, yo tengo obediencia con Él. Haz al estilo de Él. Hay que tomar decisiones radicales en nuestra vida. Tenemos que atrevernos a decir, mi vida tiene que cambiar. La manera en que he seguido a Cristo hasta este momento tiene que cambiar. Quizás he seguido al Cristo que nos enseñaron de pequeñito, el de la estampita allí. Pero ese no hace milagros, ¿viste? O el que está allí en el madero, botando sangre todavía, ese tampoco te hace nada. Tu Cristo y mi Cristo se levantó en gloria. Y tiene poder. Y tiene autoridad. Y hace lo que nadie se imagina que puede hacer. Estaba aclarando hacer lo que era unción y lo que era poder. Amén. Ok. La unción es el conocimiento que tenemos del Santo. O sea, es tu relación íntima con Cristo. Como tienes una relación íntima con Cristo, ¿qué dice en San Juan? Dijo Jesús, San Juan 17, que ya no será llamado siervo, sino amigo. Y el amigo todo lo que recibe del Padre, se le dice. Todo lo que recibe Jesús del Padre lo revela a sus amigos. Tener la revelación de Dios, de Cristo, en su vida es tener la unción. Tener la unción es tener la convicción de que aunque un ejército acampe contra ti, tu corazón está confiado en que Dios está de parte tuya, que el poder de Dios va a operar a favor tuyo. Y el poder es otra cosa, porque hay hermanos y hermanas que efectivamente han recibido un toque de poder de Dios. El poder del Espíritu Santo se manifiesta como Él quiere, donde Él quiere y cuando Él quiere. Me dieron el testimonio del día del servicio de jóvenes. David, ¿qué dijiste en tu oración? Yo no sé más nada que hacer. ¿Cómo fue que tú dijiste? Por eso tú dijiste nada. No tengo nada que hacer. Que haga Dios, dijiste tú. Y cayeron dos al piso. Fue poder de Dios manifestándose en ese momento como Él quiso. Porque cuando nosotros nos atrevemos a mirar al Cristo, permitimos que el Cristo haga su voluntad. Y no podemos esquematizar exactamente eso, y que ahora dale libertad al Espíritu, ahora todos hablando en lenguas, ahora eso no es bíblico. Eso no está en la Biblia, en mi Biblia eso no está. Abre la boca ahora. Abre la boca, suelta la lengua, suelta. Eso es mentira. Eso es emoción. Porque el Espíritu es el que reparte dones según su voluntad, no según la mía. Pastor, y repetir lo que Él diga. Entonces, si el Espíritu reparte dones según su voluntad, ¿quién soy yo para dar órdenes al Espíritu? Es preferible decir, Señor, yo no tengo nada que decir a tú. Le estoy diciendo a Dios, tienes el espacio, ya yo no tengo nada. Haz tú. Hágase tu voluntad. Jesús dijo como hombre, Señor, si se puede, pasa de mí esta copa.
pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y esa es la parte que nos está costando a los hijos de Dios en este tiempo, de aceptar la voluntad de Dios y no la nuestra. Hemos vivido experiencias estas 2 semanas, hermano Pedro, que nos han entregado enseñanzas que podemos testificarlas hoy, porque nos hemos topado con personas de Dios haciendo la voluntad de ellos y no la voluntad de Dios. Porque cuando yo me someto a lo que la Biblia me dice, yo tengo que hacer lo que la Biblia dice. Porque es fácil decir, todo el mundo dice, oye, yo soy de Cristo. Jesús dijo, oye, a Jesús se le acercan unos discípulos, se le acercan a las personas diciendo, oye, Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre, los enfermos son sanados en tu nombre. Jesús le dijo, ustedes preocúpense porque su nombre está en el libro de la vida. Parece que Jesús hubiera sido drástico. No, Jesús le dijo, no te preocupes, eso no es tu problema, eso es en mi nombre, preocúpense por el nombre de ustedes. Es en el nombre de Jesús. Y la iglesia de Cristo se ha dedicado a buscar tanto hacer que se le olvidó ser. Hagamos, vayamos, viajemos, movamos, brinquemos, saltemos, movamos, mostremos. Pero poco dicen, seamos hijos de Dios. Seamos hermanos en Cristo. Esa palabra es una palabra muy profunda. Decir que mi hermano Pedro es mi hermano en Cristo, oye, implica que el día que Pedro no tiene para la comida, y yo lo sé, yo tengo mi compromiso con Cristo y con Pedro de decir, Pedro, aquí tiene, no que te lo debo, no, usted no me debe nada, porque eso es lo que dice mi Biblia, y creo que le dice todas las que están por allí. Pero si usted está pensando es que, hombre, para fregar al pastor, hombre, ahora me la va a tirar a mí, ahora conmigo. Ahora no, que vaya y trabaje. Hermano, y oremos, pero nada de actuar. Amén. Hermano, usted pasando por una necesidad, oremos, hermano, oremos. La Biblia dice que cuando un hermano tuyo venga a tocarte la puerta y tú le dices, ve en paz, ¿cómo dice que el amor de Cristo mora en ti? Lo dice la Biblia. Yo no, usted perdone, pero lo dice la Biblia. Y con el bolsillo como arepe, huevo. Entonces uno dice, caramba, Dios trae una revelación en medio de tu pueblo para que abran su entendimiento y recibir efectivamente el amor de Cristo en nosotros, porque sí podemos ser perfeccionados en el amor. Mire, la tendencia del hombre es juzgar por las apariencias. Uy, ella tiene un temperamento horrible. Uy, eso es un ácido de batería. Uy, mírale la cara. Pero a veces miramos las caras y no miramos los corazones, porque esos corazones, esas caras que usted ve amargadas, muchas veces son las que han permitido que podamos hacer bendición para personas que no han tenido nada. Porque el corazón no necesariamente se está reflejando en tu exterior. Hay que tener una relación íntima. Por supuesto, el que no tiene relación con Cristo no ha entendido lo que es el amor de Cristo. Sencillo. Terminamos con este. 1 Corintios 15, versículo 35. 1 Corintios 15, 35. ¿Ya lo tenemos? Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Murió Jesús, resucita el Cristo.
Tenemos que morir nosotros a nuestro yo para que el Cristo se note en nosotros. Es que yo tengo un ministerio, yo tengo unción, yo tengo conocimiento, yo tengo un yoísmo. Eso es una doctrina. Yoísmo, yo. Pero ¿dónde está Cristo en mí? Y el apóstol dijo, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. ¿Quién me recuerda el principio de Pascal? Ayer me acordaba de eso, lo vi hace 35 años. Mari, el principio de Pascal. Un cuerpo sumergido en agua, una fuerza de empuje, ¿cierto? Directamente proporcional al peso del cuerpo sumergido en el agua, ¿cierto? En la medida que usted se niega, en esa misma medida, Cristo crece. En la medida que usted dice, yo, es verdad, Señor, he estado buscando tu presencia de una manera equivocada. Es verdad, he estado tan afanado o tan afanada por llenar mis ojos, por llenar mis oídos, por llenar mis manos, que se me olvidó llenar mi alma. Oiga, es entrar a un estado diferente, es estar en una condición diferente. Quizá usted no salga millonario de aquí hoy, porque yo no te voy a decir que Dios te va a volver millonario hoy, pero quiero decirte con esto que hemos aprendido aquí hoy, que podemos salir bajo la perspectiva de que nuestro Dios en Cristo nos ha hecho más que vencedores. Y que esto es transitorio, que esta es temporal. Luchemos por lo eterno. Luchemos por lo eterno. Aquí tenemos conflictos, ¿sí? Y tendremos luchas, y tendremos persecuciones, y tendremos necesidades, y tendremos enfermedades. Eso que el hermano está enfermo, y el hermano debe tener un pecado oculto porque está enfermo. Eso es una mentira, eso es una herejía. Y que los cristianos no se pueden enfermar. Mentira del diablo. ¿Dónde está? Tenemos una burbuja, Cindy. Doctora Cindy, ¿hay una manera de que los virus no nos lleguen? De ningún modo. Pero si tenemos, somos seres espirituales. Hasta los doctores enfermos. Claro. Entonces, tenemos que quitarnos toda esta cantidad de mitos que el diablo ha metido dentro de la iglesia de Cristo. Y entender que estamos caminando tras un Cristo que tiene poder para salvarnos, que tiene poder para redimirnos, que tiene poder para darnos paz en medio de las tormentas, que tiene poder para cambiar vidas, y que el poder llegar a esta disyuntiva de decir, ¿he estado siguiendo a Jesús o he estado siguiendo al Cristo? Puede ser el principio de una vida espiritual diferente. Puede ser el comienzo de caminar realmente en el Espíritu, y me incluyo, para que nadie me venga a decir, entonces usted está mejor, y acaso usted no ha tenido aflicción. Claro, yo he tenido aflicciones. ¿Qué voy a hacer con esconderlas o maquillarlas? Si yo no soy Superman espiritual. A más de uno le he dicho, ore por mí. A más de uno le he dicho, oiga, me he llevado esta semana las decepciones más grandes que uno puede conocer de los cristianos, me las he llevado esta semana. Pero eso no quiere decir que yo me decepcione del Cristo. Porque el Cristo no tiene la culpa de las actuaciones de los hombres. Tienen que bendecirlo. Bendigo al que se equivocó conmigo y echo para adelante en el nombre de Cristo Jesús. Porque no podemos detenernos a llorar sobre el raspón y sobre el golpe.
y sobre la leche derramada. No podemos. ¿Para qué? ¿Qué vamos a hacer con eso? Nada. ¿Amargarnos? ¿Entristecernos? No. ¿Apagarnos? No. Lo que sucedió ayer ya es historia. Caminemos con nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Amén.